Hola, bienvenidas al seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género. Perdón, teníamos el micrófono apagado. Hoy es martes 12 de agosto de 2025. Tenemos dos ponencias muy interesantes por parte de Fabiola Llamas Guzmán y Verónica Janet Galván Ojeda. Bueno, nada más recordarles que este evento se transmite en vivo a través de nuestras redes sociales en Facebook y se almacena la grabación en el canal de YouTube del Colegio de Jalisco. Para iniciar y no alargarnos un poco más, bueno, les recuerdo que la dinámica, como hoy solo son dos presentaciones, cada una contará con 25 minutos para su ponencia y su lectora de 10 a 15 minutos para hacer sus comentarios. Y al final tendremos un breve espacio para preguntas y respuestas para las ponentes. Estamos al pendiente de sus preguntas en Facebook, entonces nos las pueden ir dejando ahí conforme vayan surgiendo. Bueno, para iniciar, voy a leer una breve semblanza de Concepción Fabiola Llamas Guzmán. Ella es creadora escénica feminista con especialidad en dirección. Cuenta con una licenciatura en literatura dramática y teatro por parte de la UNAM y es pasante en la maestría de teatro y cine latinoamericano y argentino de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es directora artística de Tejiendo Redes, Mujeres Escénicas SAS y de Nuna, Teatro Contemporáneo. Su trabajo se enfoca principalmente en género. Ha participado en diversos festivales de teatro y encuentros de mujeres artistas, tanto nacionales como internacionales, en países como Cuba, El Salvador y Argentina. Además de la dirección, cuenta con experiencia en gestión, producción, en medios, con gestión y producción en medios audiovisuales. Ha sido publicada por diversas revistas y medios culturales en la modalidad de cuento, reportaje e investigación artística. Sus publicaciones más recientes han sido su novela Ojeras por la editorial colombiana Aquera en 2024 y el artículo Redes de Mujeres en el Teatro Mexicano, los casos de Tejiendo Redes, Mujeres Escénicas, Medeas, Red de Jóvenes Investigadoras de la Escena y Colectivo de Morras Tramoyistas-MX en la revista Encuentros Latinoamericanos. El día de hoy nos va a presentar sobre este artículo con la ponencia que se denominó Redes de Mujeres en el Teatro Mexicano. Adelante, Fabiola. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, y por existir en este seminario. Es muy importante que un seminario tenga estas características. Bueno, yo les voy a hablar, les voy a pasar un videíto, conforme voy hablando, para que, o sea, para ilustrarlo un poco. Los actuales movimientos feministas en el mundo, pero sobre todo en América Latina, han despertado la necesidad de replantear los modelos de organización, producción y consumo, no solamente en el ámbito social, sino también cultural. El consumo y la distribución de las creaciones artísticas realizadas por mujeres han sido desarrolladas en un marco desfavorecido en comparación con el de los hombres. En años más recientes se ha tratado de subsanar estas desigualdades. Sin embargo, la carencia de marcos legales y de infraestructura con perspectiva de género merman las formas de creación, dejando aún más en evidencia esta brecha. En 1971, la historiadora de arte Linda Lonich lanza la pregunta: ¿por qué no han existido grandes mujeres artistas? Este cuestionamiento le permitió crear un artículo con el mismo nombre, en el cual desmonta la noción del genio artista hombre, poniendo que la interrogante debe verse desde otro ángulo, nombrando desde una perspectiva histórica y estructural que evidencia las desigualdades de género que han moldeado la producción y el reconocimiento artístico. Si bien este cuestionamiento surge en los 70s, no es exclusivo de la época, ya que en los problemas de clases sociales educativas y las circunstancias propias del mercado del arte determina la existencia y creación de las mujeres en el arte. En 2018, Andrea Guinta da a conocer su libro Feminismo y Arte Latinoamericano, historias de artistas que emanciparon el cuerpo, el cual es un mapeo sobre el arte feminista latinoamericano con las artes más representativas
de distintos países. En este libro se plantean diversas interrogantes sobre el arte que se exhibe y los medios de producción, sobre todo sobre el arte creado por mujeres con un enfoque feminista. Se hace mención a estas dos investigadoras no porque fueran las únicas que desarrollaban el tema en esos años o en ese espacio de tiempo, sino debido a la representatividad de sus textos en las olas feministas. Aquí hay que enmarcar las olas feministas, cuales y a la educación de las mujeres. Se le reconoce a la mujer como una persona que pertenece a la sociedad como derechos y obligaciones ciudadanas. La segunda ola se da durante los 60 y 70, que se le conoce como la ola de revolución sexual, ya que aboga por los derechos reproductivos y sexuales, así como el empoderamiento femenino y se inicia a hablar de un feminismo con enfoque interseccional. La tercera ola surge durante los 80, época marcada por la epidemia del SIDA y la teoría queer. Durante estos años se definió que los temas de lucha eran la búsqueda de la justicia y equidad sexual, etnia y clase económica, sexualidad y género. La cuarta ola tiene como pilares el final del acoso sexual, de los feminicidios y la despenalización del aborto, que es la ola en la que se enmarca esta investigación. También estas historiadoras nos deja ver el tiempo transcurrido entre el 1971 y 2018, que parecía una brecha de tiempo bastante larga. Sin embargo, ambos textos tienen un planteamiento de problemas similares e identificables, que aunque gracias a diversos movimientos ya son nombrados, no tienen una solución determinante. El planteamiento de estos trabajos se vuelve pertinente, el poderlos hacer dialogar para repensar el campo de las artes escénicas en América Latina, que actualmente está atravesando momentos de profunda coyuntura y transformación. La falta de un piso parejo entre hombres y mujeres ha ocasionado la gran desigualdad que existe entre los números de mujeres que estudian arte y las que logran dedicarse a ellas, así que ocupar menos puestos de decisión en materia de arte. Por cada 10 directoras generales hay 3 mujeres directoras en México. Es por ello que a pesar de que estas disparidades son cotidianas, se ha tenido que poner cada vez que que hace visible este tipo de violencias. Diversos espacios culturales han comenzado a visibilizar y programar las creaciones de mujeres escénicas, lo cual responde tanto a una exigencia histórica como a las nuevas demandas de movimientos sociales encabezados por mujeres. Paralelamente, en el campo de la enseñanza artística, que durante décadas se normalizaron las prácticas autoritarias de violencias simbólicas, abusos físicos y de poder, también se han visto interpelados por movimientos feministas que denuncian estas estructuras, visibilizando violencias antes señaladas y señalando la necesidad urgente de implementar protocolos de atención y denuncia ante el abuso dentro de las instituciones artísticas. Procesos como el Me Too y Hermana, Yo sí te creo, han tenido un impacto decisivo en la escena teatral de México y Latinoamérica. Desde el primer encauce hasta ahora, las mujeres en el arte se han agrupado y crearon iniciativas para generar reconocimiento, acompañamiento, espacios seguros para la creación y acciones para que cambien la situación cultural de sus países. ¿Cómo se organizan las colectivas de las mujeres de escena? Fue la pregunta detonante para desarrollar esta ponencia, a partir de la cual se abren nuevas líneas de indagación. Algunas de las preguntas que se busca responder es qué les permite mantenerse activas, cómo encuentran dinero para producir, cómo gestionan las colectivas sus recursos, de qué hablan. ¿Existe un discurso que las identifique y las unifique? ¿Por qué es importante conocer este tipo de encuentros de mujeres? ¿Cómo es que el contexto acota las narrativas? ¿Y cómo sus procesos de creación se pueden traducir en la escena? Estas interrogantes se abordarán sin perder de vista las diferencias territoriales y los contextos específicos en los que cada colectiva se sitúa, reconociendo los distintos énfasis que cada uno otorga a los ejes culturales, políticos y artísticos. Se usa la noción de investigación de Almudena Casas para las redes de mujeres, las cuales define como
un movimiento social que integra a la vez que afronta y busca definir los procesos de integración vigente de la región. Si bien Almudena Cabezas desarrolla dicha investigación en la integración económica transnacional de comercio de las mujeres, la noción que plantea puede trasladar a la búsqueda de estos agentes culturales en distintos países de América Latina. Lo que lo intenta estas redes es incluir a las mujeres de la cultura, afrontando y poniendo en crisis los modelos de vinculación, producción, gestión y consumo mediante acciones en una región o regiones determinadas a partir de una coyuntura política. A lo largo de la historia reciente en las artes escénicas de México, han existido diversas compañías teatrales e intentos gremiales integrados exclusivamente por mujeres. Estas agrupaciones han sido clave en la visibilización del trabajo escénico femenino y en la producción de discursos teatrales sobre género, violencia y roles sociales que involucran al cuerpo. Sin embargo, los modelos de gestión son similares a los de las compañías convencionales. Como ejemplos relevantes tenemos a Las Reinas Chulas, compañía de cabaret integrada en su totalidad por mujeres, conformada en 1998 por Ana Francis Moore, Cecilia Sotres, Marisol Gacé y Nora Huerta. Las Reinas Chulas son un antecedente fundamental para comprender las prácticas escénicas impulsadas por mujeres, ya que abrieron caminos para la vinculación de las mujeres y otras compañías. También están Ellas en Escena, compañía fundada en 2012 por Carmen Trejo, con el objetivo de poner el trabajo de las mujeres como eje central en sus puestas en escena, con perspectiva de género, para la sensibilización y capacitación de los derechos de las mujeres. También está Verbo Delta, surgida entre 2014 y 2015. Crea teatro documental con perspectiva de género. Ellas dicen de sí mismas: mezclamos testimonios, entrevistas, fragmentos de películas y textos clásicos con la exploración de nuevas propuestas teatrales. En México, se realizó el primer encuentro de mujeres de teatro en el 2000. Se llevó a cabo de manera paralela en la Muestra Nacional de Teatro. Otro ejemplo destacado son los ciclos de dramaturgias contemporáneas escritas y dirigidas por mujeres. Actualmente, este ciclo sigue activo y que año con año ha presentado sus ediciones tratando de incorporar nuevas líneas de trabajo. También está la Línea Mexicana de Mujeres de Teatro, planteada por Mónica Perea y Lidia Margules, siendo este un caso de organización gremial de género que sí trascendió en la vida teatral de México. Esta liga dio sus inicios en el 2018, reuniendo a más de 100 creadoras de diversas áreas de teatro y teniendo varias ligas, varias subsecuentes de ligas en las cuales se podía ver teatro y género, violencias, entre otros. Esta liga ya no está activa, sino que se mantiene mediante mensajes de WhatsApp. Entonces ha sido como un ejemplo gremial bastante grande, porque sí, por ejemplo, en las convocatorias lo que hizo fue que se pusieran la enunciación de mujeres, ¿no? Las convocatorias generalmente siempre son evocadas con un género masculino y actualmente se menciona los y las creadoras. También puso en evidencia, bueno, en las artes está esta cosa de ininterrumpida, ¿no? En que tienes que tener una trayectoria ininterrumpida. Entonces, lo que hizo la liga fue hablar sobre cómo durante a ciertos periodos hay mujeres que no pueden, cuando se decide maternar, ¿no? Las licencias de maternar, cómo ahí estas licencias ya no permiten aplicar a ciertas convocatorias. Entonces, también es un proceso que se tiene que hablar. En el año 2015 fue un punto crucial para el desarrollo y auge de las organizaciones de las mujeres en los países de América Latina. Las marchas, Ni Una Menos, nombre que inicialmente se dio a un maratón de poesía de protestas por los feminicidios y que posteriormente se retomó para realizar la marcha en la Argentina el 3 de junio, es un momento decisivo que se replicó en varios países. La frase Ni Una Menos se atribuye a la poeta y activista mexicana Susana Chávez, quien la utilizaba como lema de protesta desde 1995 contra los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Al año siguiente, en Colombia, la activista Catalina Ruiz Navarro inició el movimiento Mi Primer Acoso, en el cual miles de mujeres latinoamericanas narraron su primera experiencia de acoso. En el 2018 surgió la compañía Cuéntalo, y tras 14 días de su lanzamiento se realizó un análisis sobre las violencias narradas, el cual puede consultarse en la página web. En el mismo año se inició el Mira cómo nos ponemos en Argentina, un hashtag con el cual se denunciaron casos de agresión y acoso sexual a raíz de las acusaciones del abuso contra el actor Juan D'Artés. De manera paralela, en distintas partes del mundo también surgieron movimientos como el Yo sí te creo en el 2016, en España, No es no en el 2019 y el Me Too en el 2017. Este último con un gran impacto mediático, ya que se difundió a nivel mundial a partir de las acusaciones de abuso sexual de actrices contra el productor estadounidense Harvey Weinstein. El uso del Me Too permitió en varios países, incluido México, se denunciaran experiencias de acoso y violencia dentro de distintos sectores artísticos. Así nacieron cuentas de Twitter como el Me Too Cine MX, el @MeTooEscritores, el @MeTooPeriodistas y el @MeTooTeatro MX. Esta última enfocada en exhibir prácticas dentro del sector cultural y de enseñanza de las artes escénicas que deben erradicarse. El impacto generado por tales movimientos impulsó a las mujeres dedicadas a las artes escénicas a encontrarse, reconocerse y tomar acciones para generar cambios en las prácticas teatrales nacionales. Las colectivas que han surgido en esta llamada cuarta ola feminista dialogan con el contexto social y generan nuevas formas de representación de los personajes femeninos de la escena. El contexto actual propicia a que las mujeres dentro del arte se organicen en redes, en colectivas, compañías o plataformas con la idea de generar un cambio en el ámbito artístico. Estas redes de mujeres tienen una presencia relativamente débil frente a una estructura económica y política que impone reglas y limita las oportunidades, la formación de los actores sociales y de sus identidades colectivas. Se mueven en un escenario con oportunidades reducidas. Por cuestiones de tiempo, mencionaré algunas las que se han formado en México en el 2018. La Liga Sonorense de Mujeres de Teatro, la Liga Sonorense de Mujeres Profesionales de Teatro, Tejiendo Redes, Mujeres Escénicas, Encuentro de Mujeres de Teatro en Michoacán, Grita Cordelia Teatro, que se formó en 2019, Medeas, Red de Jóvenes Investigadoras de la Escena, que se formó en el 2020, Mujeres en el Arte de los Títeres, que se formó en el 2021. En los casos de estudio se observa que existen cuatro ejes fundamentales. El reconocer el trabajo de las mujeres hacedoras de teatro. Tratar de crear nuevas estructuras organizacionales para hacer y analizar el teatro. Crear espacios seguros y de escucha para la creación. Y abrir el diálogo sobre las violencias que existen en el ámbito teatral hacia las mujeres para crear acciones con el fin de erradicarlas. Estos ejes nos dan cuenta de las necesidades actuales de las creadoras y que gracias a un contexto que está siendo permeado por diferentes movilizaciones feministas, ha permitido la creación de estas. De igual forma, si bien las colectivas tienen puntos de encuentro, también cada una tiene una práctica de un feminismo particular, de enfrentar sus problemas. Y claro, cada una atiende problemáticas desde su lugar de residencia, ya que depende de un contexto y proceso. Si bien la forma de organización es particular de cada colectiva, debido a que depende de su número de integrantes, o si se juntan para hacer acciones específicas o trabajan durante todo el año, la gran mayoría usa la palabra sororidad para referirse a los modos de aproximación de su trabajo, con los de las otras y sus procesos. De entrada, así ya existe una forma de diálogo abierta y no una máxima voz de la que toma las decisiones, como en las compañías tradicionales. Toman las decisiones en colectiva, pensando en las mujeres y las circunstancias que las está rodeando. En ese momento, para tomar el camino que no les genere un desgaste innecesario
o pongan en peligro sus integridades. Sin embargo, algunas sí tienen la figura de directoras artísticas, productoras, programadoras, lo que no indica una estructura que sea piramidal, sino que existe una repartición de tareas. La formación de este tipo de compañías o agrupaciones nos demuestra que existe una necesidad de agrupación y de creación con diferentes temáticas en las cuales es necesario integrar la diversidad de cuerpos, pieles, acentos y gustos para ser mostrados en escena. Los discursos que se muestran también son responsables en el acontecer actual. Los proyectos que presentan estas colectivas siempre ven a las mujeres como creadoras y agentes de su propio destino. Además de que la creación y toma de decisiones artísticas está a cargo de mujeres. Uno de los problemas fundamentales es cómo se generan los recursos para sobrevivir y para sobrevivir de manera digna, tanto para las integrantes como para la creación de proyectos, ya que si bien pueden generar pieza artística para la venta, muchas de estas quedan sujetas a la condición de recibir algún estímulo para su realización, ya que depender directamente de la taquilla no es rentable para ninguna de las compañías que no se dedique al teatro comercial o tenga estímulos de diversas fuentes. Aquí podemos ver claramente cómo hay un doble impedimento, ¿no? Bueno, si no te acotas a ciertos discursos, no puedes vivir de cierta manera de taquilla. Y al mismo tiempo, estas compañías tienen una doble problemática, ya que al hacer teatro con perspectiva de género o desde otro tipo de narrativas, también se merma un poco esta condición a acceder a recursos grandes. Las colectivas han optado por tratar de crear nuevas estrategias para su funcionamiento. Es decir, la creación de rifas o la venta de mercancía que les ayuda a sobrevivir y crear un guardado que les permitirá seguir funcionando. Lo que es constante es que todas tienen como pieza principal el trabajo de las integrantes para costear los gastos. Sin embargo, son las mismas las que no se benefician de manera monetaria de sus acciones. La pregunta clave es, ¿cómo generar un recurso constante para las colectivas? Es una interrogante que no solamente se ha generado en los últimos años, sino que también es uno de los mayores cuestionamientos que ha acompañado a la historia de las compañías de teatro independiente en el mundo, debido a que no es solamente una acción, sino que es un cúmulo de circunstancias y leyes que fortalecen el hecho teatral en su totalidad. Sin embargo, es importante conocer las estrategias de cada una de ellas, ya que también se ayudan entre ellas para tener un eco mucho mayor. Saber si estos métodos les ayudan o cómo van generando recursos que les permita recibir un aporte digno y proporcional al trabajo que realizan. Las colectivas han creado un acompañamiento para que las mujeres logren concretar procesos y mostrar su trabajo. Han podido gestionar y mantener su trabajo por sus integrantes, que tienen la firme convicción de que es necesario ir generando más espacios para que las creadoras dialoguen y muestren su trabajo. Las creadoras están hablando de aquello que les resuena, de su búsqueda interna como artistas y como mujeres. Crean puentes de diálogo con otras generaciones y países. Se juntan para no sentirse solas y encuentran discursos que la representen. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fabiola. Ahora le voy a ceder el uso de la voz a la doctora Cecilia Itzel Noriega Vega, quien fue tu lectora para esta sesión. Pero bueno, antes me voy a permitir leer una breve semblanza. Ella es historiadora del arte, maestra en estudios de arte y doctora en historia y teoría crítica del arte. Su trabajo se centra en cartografías feministas, arte público y cultura visual desde una perspectiva de género. Ha sido profesora en la Universidad Iberoamericana y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Ha realizado estancias de investigación en instituciones como la Universidad de Buenos Aires y forma parte de proyectos internacionales con la Universidad de Varsovia y The Getty Foundation.
Cuenta con diversas publicaciones académicas sobre arte, feminismo y espacio público y ha participado como curadora en exposiciones de alcance nacional e internacional. También colabora activamente en iniciativas de difusión cultural y visibilización del trabajo de mujeres artistas. Adelante, doctora. Bueno, pues muchas gracias. Quiero iniciar pues agradeciendo al Seminario de Redes Feministas en la Historia y Estudios de Género por la invitación y pues también pues agradecerle y felicitar a Fabiola por el trabajo que nos presentó de Red de Mujeres en el Teatro, que bueno, pues es también un granito de arena para seguir trabajando sobre estos temas y ahondar sobre la perspectiva de género en estos ámbitos. Entonces, bueno, pues quisiera de alguna manera iniciar puntualizando con algunos temas que trata Fabiola y que me parecen que son muy pertinentes. Y pues la primera que inicia pues es con este borramiento historiográfico, ¿no? En el cual pues las mujeres no han aparecido en esta historiografía de múltiples aspectos sociales, culturales, históricos. Entonces, en el borramiento historiográfico pues no solamente tiene que ver con el no aparecer con el nombre de mujeres, sino estudiar estas condiciones históricas, culturales y sociales que condicionan determinadas posibilidades para las mujeres en determinados contextos. Que bueno, me parece muy acertado que Fabiola retome este libro de Linda Noglin, donde lo que se da cuenta es justamente de esto, ¿no? Estas condiciones de posibilidad para que las mujeres desarrollaran tales o cuales actividades y que son las causantes, bueno, de este borramiento historiográfico, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues se inicia dentro de la historia del arte y ya tenemos pues muchas autoras, muchas historiadoras, curadoras que se han dado a la tarea pues de hacer este rescate importante, como también menciona Fabiola con Andrea Yunta, que tuvo esta exposición tan importante de Radical Women en el Hammer Museum, donde, bueno, pues hace este recuento, pues, historiográfico, ¿no? Creo que, bueno, todas de alguna manera, todas las personas que trabajamos sobre estos temas, pues no somos deudoras de pues de estas fundadoras, que me parece muy bien que Fabiola, pues, dé cuenta de esta genealogía, porque, bueno, el poder pensar desde este lugar también tiene una relación con las autoras, con esta genealogía feminista de la cual pues nos permite pensar. Entonces, creo que la manera como lo va abordando Fabiola, pues da cuenta de estas condiciones que determinan ciertas formas de producción y de borramiento historiográfico. En este caso, quería, por ejemplo, utilizar otra publicación que se me hace muy importante, que es Eclipse de siete lunas de la doctora Dina Komisarenko, que es más importante porque habla del muralismo en la posrevolución. Entonces, sobre todo el muralismo que tiene este carácter tan patriarcal, con estas tres figuras que tienen que ver con Diego, con Rivera y con Siqueiros, que prácticamente pues dominan la historiografía. Y entonces aperturarse y abrir este espacio y decir, bueno, sí hubo mujeres muralistas, pero bueno, no solamente reivindicar esta labor que sí existió, sino al mismo tiempo ir entendiendo estas estructuras sociales, históricas y culturales que determinaron una forma específica de realización. Entonces, bueno, esto fue justamente pues en el campo del arte, la cultura propiamente, de las artes plásticas, pero todas estas formas de trabajo, pues bueno, creo que también son muy incorporadas para el estudio del teatro, ¿no? Que también es algo importante y que, como refiere Fabiola, pues también ha estado dominado con una mirada pues muy patriarcal al respecto y que a pesar de que ya hay muchos intentos, bueno, también sigue habiendo una brecha importante de participación de mujeres. Creo que hay algunas cifras que menciona en su texto y que son importantes, o sea, la cantidad de personas que estudian, pero las oportunidades laborales que tienen, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto también nos abre alguna posibilidad de entender estas estructuras que condicionan
pues una diferencia de género en la manera de operar. Entonces, creo que es un texto que nos ayuda mucho a abrir esta participación. Entonces, de entrada, ¿no? Otro punto que se me hace pues muy importante es la participación, ¿no? Entonces, creo que ella lo refiere muy bien con estos tres estudios de caso que también puntualizó de manera muy importante, tejiendo redes, morras tramoyistas y también con la participación de Medea, que desde diferentes ámbitos de trabajo, por ejemplo, Medea mucho más de investigación, morras tramoyistas enfocados mucho más en la cuestión técnica, pero desde sus diferentes campos de acción, pues algo que destaca siempre es esta participación, ¿no? Entonces, creo que hay que recordar que pues todo lo que es la cuestión del feminismo, sobre todo el feminismo setentero, o sea, en esta segunda ola del feminismo, pues realmente surge del diálogo y de la participación, ¿no? Entonces, cuando las mujeres se reunían y entonces se daban cuenta que los problemas que nosotros teníamos eran problemas compartidos, que no era algo que solamente las mujeres que solamente desde la individualidad sentíamos, sino que desde que era algo, un sentimiento compartido, a partir del cual le empiezan a dar nombre. Entonces, hablar de la participación es un eje nodal dentro de todo el actuar feminista y que es algo que a pesar de que, bueno, están unidas a través del teatro, pero tienen conceptualizaciones diferentes, la cuestión de la participación, del diálogo, de el compartir los afectos, de establecer nuevas redes de colaboración, es algo que atraviesa pues todas estas participaciones. Entonces, de alguna manera también esto va generando pues nuevas estructuras, va desestabilizando, también es un acto pues subversivo por sí mismo, como lo va desarrollando Fabiola en cada una de estas diferentes acciones que ella va desglosando puntualmente. Son actos también subversivos, porque van en contra de una estructura jerárquica, vertical, patriarcal de alguna manera, y se abren modos de trabajo que son colaborativos, que son mucho más pues participativos, de unión, de diálogo, donde no existe esta verticalidad, ¿no? Y que incluso pues son mucho más extensivos. Incluso también pues hay acciones que de alguna manera pues dan cuenta de generar nuevas formas de resistencia, ¿no? Entonces, la cuestión del presupuesto, de cómo mantenerse, son actos de resistencia frente a estructuras que a veces es muy difícil entrar a ellas, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada uno de estos trabajos pues va subvirtiendo ciertas lógicas tradicionales de producción desde una postura feminista que va replanteando y reconociendo pues estas formas de trabajo, ¿no? Entonces, creo que pues bueno, fue un libro, fue un texto que disfruté mucho al leer. La verdad, yo no conocía el caso de Medea ni de Tejiendo Redes puntualmente. Pero bueno, me pude dar cuenta que tenían estos ejes nodales y de trabajo que son muy importantes, ¿no? Entonces, que permitían darle voz a las mujeres desde su trabajo, desde su actuar. Y a mí también algo muy importante al momento de trabajar con temas feministas, no solamente es el contenido, sino también la forma como elaboramos el texto, cómo nos posicionamos. Entonces, creo que el texto de Fabiola también es un texto cercano que reconoce la genealogía, que le da lugar también a las voces que han trabajado estos temas y que le han permitido pensar y pensarse de esa manera. Entonces, creo que a nivel como pues de la forma, es un texto que también nos adentra a una nueva forma de producción de conocimiento que le da lugar y voz a estas redes de colaboración. Entonces, pues bueno, dejaría ahí mis comentarios. No sé si Fabiola quiera decir algo. Sí, ay, justo, o sea, algo que pasa mucho dentro de las redes de teatro de mujeres es que llega un momento en que tienes muy poco material o sea,
teorizar, ¿no? Para teorizar porque si bien, o sea, hay estudios y hay especialidades de investigación teatral, también es algo como muy nuevo, ¿no? Hay un boom dentro del 2018 en el cual las mujeres se empiezan a agrupar porque venimos de como muchos momentos, desde el 2015 hasta el 2018, momentos de que fueron creciendo las marchas, ¿no? También creo que es muy importante mencionar cómo, este tipo de organizaciones, aparte de que tienen un contexto, están muy enfocadas y muy, vaya, van de la mano casi con las marchas del 8M, ¿no? Que en el 8M empieza a haber mucha convocatoria por redes, empieza a haber muchos performance de esta dentro de las marchas. Entonces, empezar como a teorizar para reconocer, porque ahí están, ¿no? O sea, las redes siguen existiendo y siguen algunas activas. Este, a mí hay un término que me gusta mucho que retoma esta Janina Vidal, que es la autopoietica, que es cómo un sistema reproduce sus propios componentes, ¿no? Entonces, como estas, em, como redes que tienen sus propios componentes y reconocer los elementos que las forman, se pueden teorizar para crear un reconocimiento que no solamente sea artístico, ¿no? Sino que también sea eh, una base también para la profesionalización de las artes, ¿no? Si bien ya hay muchas licenciaturas, hay pocas maestrías dedicadas a las artes en México, sí hay, sí hay, pero también son pocas. Entonces, ¿cómo es necesario que se implemente la perspectiva de género dentro de los estudios, no, bueno, a nivel global, pero bueno, en el caso de las artes escénicas o en las artes en general, cómo necesitamos que existan para que... para crear discursos con menos violencia, ¿no? Porque justamente algo muy importante es que las personas que hacen cultura eh, generan discursos, ¿no? Y por lo tanto generan consumo. Entonces, esto se va arraigando en la vida cultural y en nuestro bagaje que tenemos. Entonces, es muy importante cómo tenemos la responsabilidad de empezar a teorizarnos a nosotras mismas para que también la cultura vaya cambiando. Ya, eso es lo que quería agregar. Sí, muchas gracias, Fabiola. Sí, creo que se da cuenta, ¿no? Que siempre al momento, pues, de tratar estos temas implica como em, incluso como una cierta labor arqueológica, sobre todo cuando tratamos de temas del pasado, pues implica así ir redescubriendo y reescribiendo la historia desde otro lugar, ¿no? Y cuando nos tratamos de temas mucho más cercanos, que carecemos justamente de esta perspectiva histórica, pues implica ir documentando, ¿no? Y esta labor importante de archivo, que es justo como inicias este texto que tiene que ver con el borramiento historiográfico, o sea, cómo evitarlo, ¿no? Cómo evitar este borramiento historiográfico que es dar cuenta, pues, de lo que estamos haciendo como personas en las artes, en la cultura, desde diferentes ámbitos. Y que están haciendo otras personas, ¿no? Entonces, que implica también, pues también esta red de colaboración, ¿no? De ayuda, no desde un aspecto que divida, sino también desde un aspecto mucho más interdisciplinario, porque bueno, actualmente pues los fenómenos culturales se tienen que entender desde aspectos multidisciplinarios que tienen que ver con el arte, la cultura, la difusión, los estudios de género, gestión cultural. Entonces requieren un abordaje pues también desde múltiples disciplinas que permitan enriquecer esto, ¿no? Entonces, que no solamente se pueden como cerrar desde una visión que nos daría un entendimiento pues bastante sesgado de lo que queremos resolver. Entonces, pues bueno, nada más, bueno, ahí terminaría mi participación. Pues muchísimas gracias,
por la oportunidad de comentar este texto, y bueno, de conocer el seminario y pues un poquito de lo que trabajan. Al contrario, muchas gracias a usted, doctora, por participar. También a ti, Fabiola, por participar en esta dinámica. Ustedes son las que hacen el seminario. Y pues bueno, invitadas a seguir participando en próximas actividades. Bueno, como vamos en tiempo, me voy a permitir invitarlas a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Ahí publicamos todas las próximas sesiones para que puedan ingresar, porque luego hay temas en común. La sesión pasada también tuvimos sobre teatro, entonces ahí pueden ver nuestras actividades para que puedan seguir la conversación también. Y también en Instagram estamos como @redesfemeninas_coljal. Y bueno, también invitarlas a escuchar nuestro podcast en Spotify, Hilanderas de lo Social, donde hay varios capítulos ya. Em, es una conversación un poco más informal sobre los temas de investigación de las integrantes de este seminario. Y bueno, ya para finalizar, también invitarlas a participar de la convocatoria para la maestría en Estudios Sociales y Humanos de aquí del Colegio de Jalisco. Está próxima a cerrar, entonces pues las invitamos a que estén ahí pendientes por si están interesadas en ingresar en esta maestría. Eh, bueno, ahí está la invitación. Para continuar, tenemos la presentación de Verónica Janet Galván Ojeda. Ella nos va a presentar la ponencia Caracterización de la identidad profesional de tres periodistas, Elvira Vargas, Indina Nájera y Catalina Dercel. Y bueno, me voy a permitir leer una breve semblanza. Verónica es licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es maestrante en Estudios de Género por el Colegio de México y miembro del seminario En la mirada de otros, retratos y autorretratos literarios de los siglos XVI a XX. Ella ya ha participado en este seminario, entonces, bueno, un gusto tenerte nuevamente y adelante. Muchas gracias al seminario por la oportunidad de volver a participar. Es un espacio pues que siento que es muy nutritivo para las investigaciones y, y siento que es una gran oportunidad de volver a participar. Gracias a la doctora Hila por la oportunidad de que me leyera. Pues comienzo con la lectura. Bueno, Mario Barbosa en Trabajo nos dice que trabajo y empleo público en la Ciudad de México en los siglos XIX y XX, explica en la historia del trabajo, surgió como una necesidad de registrar la complejización que sufrió el mundo del trabajo a partir del siglo XIX, donde se crearon espacios cada vez más especializados y diversos, frutos de la industrialización y del comercio. Este campo trató de entender las dinámicas internas de los espacios de trabajo y los perfiles de los trabajadores al poner atención a los aspectos técnicos y administrativos. Sin embargo, al inicio las investigaciones quedaron supeditadas a entender la organización estatal o económica y utilizaron el trabajo solo como un objeto de estudio referente en vez de centrarse en el trabajo como un espacio social con características propias que deben instaurarse en sí mismo. Para Barbosa resulta más fructífero estudiar el trabajo en sí mismo para entender cómo se han transformado dentro de sus propias normas y cómo ha afectado a la sociedad. Por ejemplo, el perfil deseable para contratar a un trabajador fue haciéndose más exigente al grado de que no incluyó a la lista, además de la capacitación, condiciones de género, clase social, edad, etnia o forma de comportamiento. Esto conllevó a configurar identidades en los trabajadores. El trabajo es un espacio de organización social y como tal está permeado por constructos como el género, que determinan las identidades subjetivas de hombres y mujeres. Quién, cómo y cuándo se ejerce una profesión se subordina en gran medida al género, situado en un momento histórico. Categorías como la identidad del género o la clase son afectados por el trabajo y viceversa. El género es un factor crucial que se pone en juego a la hora de ejercer el trabajo y diversos estudios históricos lo han demostrado. Por ejemplo, Abel López Pedrosa en Empleados, Mujeres de Oficina y la construcción de las identidades de clase media pone en tela de juicio
¿Qué significó ser y comportarse como mujer u hombre de clase media que trabajaba en el sector de servicios? Pedreros evidencia que el género fue un factor fundamental que edificaba la identidad y el quehacer laboral de las burócratas, quienes terminaron por dividirse en dos identidades binarias, el ángel del hogar y de la oficina y el empleado. Las construcciones identitarias y de género no fueron consecuencias solo coyunturales. Los propios actores articularon estas creaciones históricas, binarias. Los oficinistas, mediante reuniones y manuales, discutían sobre el deber de un hombre o de una mujer en la oficina, lo que demuestra que la identidad es forjada por el propio individuo y por las circunstancias contextuales que lo rodean. La identidad se formó a partir de la distinción frente a la otredad, que en este caso fue respecto a que los trabajadores de las fábricas bestializaron a los obreros y enaltecieron a las oficinistas. La profesionalización y la entidad laboral se construyen mediante la exclusión, la diferenciación y la especialización. El aprender a registrar una labor en un gremio te hace formar parte de una comunidad y te distingue de la sociedad. Te concede un título, te hace un periodista, un oficinista, una enfermera. Sin embargo, existe segregación y relaciones de poder, incluso dentro del propio espacio de trabajo. El artículo Los secretos de las secretarias, el trabajo femenino de los empleos administrativos, de Graciela Queirolo, demuestra que se generó una división sexual del trabajo en la que se permitió la entrada de las mujeres a la burocracia porque se les entendió como excepcionalidades, mujeres que por falta de un proveedor masculino o que éste no diera abasto a los ingresos salían al laboral. Como resultado, a las trabajadoras se les concedió un menor salario, pues su estadía se les pensaba temporal mientras se casaban. Esto sucedió en países que estaban pasando por procesos de modernización capitalista a mediados del siglo XX, Argentina y Chile. Estos países estaban pasando por procesos de aumento de demanda en la producción de servicios y bienes materiales. México también en la primera mitad del siglo XX experimentó un alza en la tasa de mujeres trabajadoras. Susie Porter, Del Ángel del Hogar a la Oficina, se encarga de describir la inserción de las mujeres mexicanas a las oficinas, propiciada por la educación comercial para señoritas. La investigación de Porter se periodiza entre 1890 a 1950, por lo que abarca desde la feminización del trabajo de oficina a la inserción en el medio de condiciones injustas, con salarios bajos y sin derechos laborales, como sucedió en Argentina y Chile, hasta la conformación de asociaciones femeninas que exigían mejores condiciones de trabajo y la edificación de identidades letradas que demandaban convicciones políticas específicas. Según Porter, el feminismo mexicano se nutrió de las demandas específicas de muchas de las mujeres empleadas. Por ejemplo, en 1940, las voces de las madres trabajadoras. Como se visibiliza en el estudio de Portes, la intervención de la mujer en la esfera del trabajo transgredió los límites de los despachos y le ofreció herramientas para conformar su identidad como ciudadanas y personas. Esto sucedió también en Argentina, a las editoras a mediados del siglo pasado. La entrada de las mujeres al mundo editorial constituyó para ellas la oportunidad de insertarse en un campo más amplio. Crearon conexiones sociales y se posicionaron en el campo cultural argentino, dentro de una élite intelectual que les dotó de capital simbólico y material. Algunas de ellas aprovecharon los recursos para desarrollar sus propias empresas y vivir de la edición, o para insertarse en campos laborales. Este fenómeno histórico de la profesionalización de las editores argentinas fue estudiado por Claudia Montero en Editora, un oficio de la intelectual profesional. Como se revisó, existen relaciones de poder y segregación en los espacios laborales, y el mundo de la palabra escrita no fue la excepción. Montero se interesa en las editoras debido a que las considera particulares. Las categoriza como mujeres letradas o intelectuales que tenían la ventaja de autopublicarse, con lo que lograron evitar pasar por la autorización masculina e institucional, lo que aceleró y facilitó el proceso de inserción en la esfera pública. En el periodismo, las mujeres entraron lentamente, producto de ser un campo masculinizado, en donde, como anotó Montero, las intelectuales dependían de la aprobación masculina e institucional para publicar.
Según Rosa María Valles Nieves, el periodismo fue uno de los ámbitos donde más lento se introdujeron las mujeres en México, porque si bien hubo muchas que publicaron en empresas desde el siglo XIX, existió una segregación laboral e intelectual a espacios y temas considerados femeninos, con lo que su acceso al espacio público quedó coartado. Cito, en los 30 lo normal o aceptado era que las periodistas se desempeñaran en el mundo de los encajes y los solanes, las crónicas de quinceañeras y las reseñas sobre bodas relevantes. Cierro cita. Los estudios sobre el papel de la mujer mexicana en la prensa antes de mediados del siglo XX suelen centrarse en analizar figuras aisladas mediante métodos biográficos. Aún no existe una historiografía que dé cuenta del proceso de profesionalización de las periodistas. Esto puede deberse a que fue una profesión de la que no hubo certificación educativa hasta muy entrado el siglo XX, por lo que es difícil rastrear el proceso. Yana Hadati Mora, en el ciclo del Reporter, Periodistas Manuales, Personajes, da cuenta que el periodismo era una profesión que se aprendía mediante la práctica, en un espacio laboral de crecimiento escalonado, en el que tener el permiso de firmar las notas resultaba la cúspide. La identidad profesional es uno de los aspectos estudiados por la historia del trabajo, y si bien profesiones como el periodismo, en el que no existían certificaciones como profesionistas mediante un título, esto no les impedía a los trabajadores construir una identidad laboral por otros medios. El estudio de Claudia Montero sobre las editoras descubre sobre la identidad o caracterización de las mujeres profesionales en el campo de las letras. Establece algunos criterios que podrían incluirlas dentro de los círculos literarios profesionales. Estos son reconocimiento social y de sus pares en su trayectoria, el número de publicaciones que tienen, la recepción crítica y quienes ampararon sus publicaciones. Como punto más importante, se posiciona que recibieran un salario por sus productos textuales o editoriales. La identidad profesional se construye de aspectos salariales, reconocimiento simbólico, actividades especializadas del trabajo y del medio laboral. El medio periodístico mexicano, gran parte de la primera mitad del siglo XX, fue intermediado por intereses políticos. Ana María Serna Rodríguez analiza este tema en Prensa y Sociedad en las décadas revolucionarias. Según Serna, en la época revolucionaria y posrevolucionaria, la prensa se diversificó y al ya no tener el yugo porfirista, nuevos agentes se unieron a las publicaciones periódicas bajo intereses comerciales, entre ellos el sector privado, nacional e internacional, y los partidos políticos. La prensa pasó a ser un mercado empresarial editorial que cambiaría constantemente de dueños entre 1910 y 1940. Muchas veces los periódicos funcionaban bajo propiedad cooperativa. Al comercializarse, la prensa se sujetó a, cito, a asumir los compromisos políticos de quienes financian las publicaciones. Cierro cita. Con ello, los periodistas estaban obligados a convenir dichos intereses en sus publicaciones. Esto es un factor a considerar al realizar una caracterización escritural e identitaria de sus trabajadores. El nacimiento de la era de la información industrializada en México es difuso. Hay quienes lo posicionan con la inauguración del Imparcial, otros con el Universal o el Excelsior. Incluso con la República restaurada, al restablecerse la figura del reportero y tras encontrar en los diarios múltiples géneros literarios e informativos. Sin embargo, uno de los cambios más fuertes se dio con las impresiones en rotativa de gran tiraje que abarataron los costos. El periodista fue una figura que se transformó en conjunto con la industrialización de la prensa. Cito, el cuerpo de redacción se profesionaliza y se transforma. Los mecanismos de obtención de noticias. Cierro cita. Para hacerla la prensa moderna mexicana se vio fuertemente influenciada por el estilo estadounidense. Se caracterizó por dar prioridad a la noticia y la información. Como apuntó Hadati, la figura del reportero se volvió crucial, ya que el amarillismo y la nota roja vendían. No es de sorprender que si el atractivo principal del diario era la noticia, fuera una sección exclusiva que daba el mayor reconocimiento a las periodistas y de la que se excluían a las mujeres. Pocas pudieron acceder al reportaje y a la nota informativa. La primera, según Valles
fue Magdalena Mondragón, quien fue una de las pioneras en el género de la información y la noticia, quien dominó la entrevista para El Universal. Por otro lado estaba Elvira Vargas, descrita como una luchadora social que, cito, se movía en las grandes ligas del periodismo, cierro cita, y quien se centró en el reportaje para El Nacional y para El Momento. Es posible identificar que la mujer en el periodismo mexicano es un tema que merece estudiarse debido a que se encuentran muchos huecos respecto a su proceso de profesionalización. Otro de los aspectos que llama la atención es la identidad laboral de estas trabajadoras, debido a que laboraban en ambientes de segregación donde se generalizaron las secciones del diario dependiendo su cercanía en el mundo de lo doméstico o con la información pública. Resulta interesante preguntarse cómo se caracterizaban a sí mismas las periodistas, cómo eran caracterizadas por sus compañeros y por el resto de la sociedad. Les voy a contar un poco sobre la metodología que estoy proyectando para mi tesis. Voy a la mitad de mi proyecto, de mi tesis. Este proyecto tiene como propósito caracterizar la identidad profesional de 3 periodistas. Las periodistas son Elvira Vargas, Catalina de Esral e Indena Nájera. Las seleccioné en textos publicados en los diarios capitalinos entre 1930 y 1935. Los reportajes de Elvira Vargas son de una columna que es La Mujer en el Trabajo, del 31 al 33 en El Nacional. La columna de opinión de Catalina de Esral, Digo yo como mujer, en el Excelsior, del 32 al 41, y el espacio de publicación de Indena Nájera entre el 30 y el 43 en el Universal Gráfico. Nájera no tenía un nombre fijo para su publicación que variaba entre crónica y opinión. Elegí 3 periodistas en inicios de su carrera en prensa en el México postrevolucionario para caracterizar su identidad profesional en el momento en el que aún no existía en el país preparación académica para certificarse como periodistas, lo que me hizo preguntarme qué les hacía reconocerse y ser reconocidas por otros como profesionales del medio. Para realizar mi investigación me guío bajo la historiografía y metodología de los estudios de género y de la historia del trabajo. Me incluyo dentro de los estudios de género porque, como se revisará en el estado de la cuestión, las mujeres en el campo del periodismo mexicano se integraron dentro de forma lenta, habiendo vivido un proceso de segregación laboral que las remitió a ciertas secciones que se consideraron femeninas por razones de género. Mi construcción de categoría histórica se basa en la revisión de la bibliografía existente. Elegí caracterizar la identidad profesional a partir de cómo son reconocidas las trabajadoras por sí mismas y por otros, qué actividades realizan en el campo laboral, la recepción de sus textos y las ideas políticas o sociales que guiaban su trabajo. El ideario político y social de una periodista puede verse influenciado por la visión de la casa editorial o periódico para el que trabaje en el momento. Es por ello que decidí estudiar mujeres que trabajaban en distintos diarios. La periodicidad se basa en el análisis de los propios textos. La columna de Elvira Vargas apunta a un gran interés por la publicación de la Ley Federal del Trabajo y los movimientos obreros que sucedieron a comienzos de la década de los años 30. Las propias columnas inician en fechas similares, es decir, la de las periodistas que estoy analizando. Finaliza en 1935 con la publicación de las mexicanas. Mi periodización finaliza con la publicación de un libro que se llama Las mexicanas en el periodismo, de un escritor y historiador que se llama Fortino Ibarra de Anda. Un texto que funge como un ejemplo destacado de la opinión de uno de sus contemporáneos, que también fue periodista, Catalina Duché Escalante, que es otra de las periodistas que voy a analizar, que firmaba como Catalina DR, nació en Guanajuato en 1897 y murió en la Ciudad de México en 1950. Dramaturga condecorada con las Palmas Académicas de Francia en 1947. Sus obras suelen abordar la situación social de la mujer. Se sabe que existen 2 libretos de ópera inéditos de ella. Escribió poesía y novela entre 1922 y 24.
Publicó cuentos en el Universal, a su vez publicó en los periódicos El Mundo de Tampico, Tamaulipas y en el Excelsior, El Demócrata, El Nacional y la revista Todo. Las publicaciones de Duché fueron de carácter internacional, habiendo publicado en El Paso, en el Buceo Femenino y en el periódico El Continental. Elvira Vargas, por su parte, nace en 1906 en Michoacán y muere en el 67 en Ciudad de México. Según Tia Pittman, Vargas trabajó como secretaria para financiar la carrera de Derecho de la que se graduó y ejerció solo un año para después dedicarse al periodismo. Llegó a ser reportera y jefa de redacción en El Nacional y publicó 3 libros en los que se habla sobre su experiencia como reportera. Lo que vi en las tierras del petróleo, Por las rutas del suroeste y México en marcha, reportajes sobre el nuevo interoceánico. Publicó también en Novedades, Hoy, Mañana y Siempre. Fue columnista en Cadena García Balseca. Como un comentario interesante es que Elena Poniatowska y María Luisa Mendoza explícitamente la reconocen como una inspiración para sus carreras periodísticas. Por último, Indiana Nájera nace en 1900 en Guerrero, pero crece toda su infancia en el estado y la Ciudad de México, donde vive hasta su muerte en 1985. Fue novelista, cuentista y escritora de libros educativos para la familia y el matrimonio. Tuvo un programa de radio en la XX de Excelsior. También fue guionista de televisión, dramaturga y compositora. En 1936 cubre la gira política del general Francisco G. Mujica, esto durante la Revolución Mexicana, contratada por el secretario de Guerra. Publicó bajo diversos seudónimos en El Universal, en Excelsior, Revista, Cinema Reporter, El Gráfico, El Zócalo, en Excelsior, en Hoy, en La República y Todo Mañana. Como ven, las 3 periodistas que les digo, pues publicaron en diversos periódicos, pero yo voy a revisar solo una columna de 3 periódicos que considero pues muy importantes para la época, pues por cuestiones de tiempo para mi maestría. Construyo mi categoría de análisis identidad profesional apoyada en la bibliografía que ya les comenté, y para conceptualizar la profesión me apoyaré de Elliot Freyson, que es un sociólogo que teorizó sobre las profesiones para construir la categoría de identidad profesional. Retomo a este académico debido a que su trabajo ha sido utilizado por historiadoras como Karina Ramaciotti y Adiona Balobra para conceptualizar la profesión como un constructo histórico. Para Freyson es necesario estudiar el trabajo desde los casos concretos y no solo desde la metateoría sociológica. La profesión es un proceso relacional que responde a particularidades y coyunturas históricas, es decir, de sociedades que determinaron a su modo específico quiénes podían o no ejercer ciertas prácticas laborales y adquirir una identidad profesional. En resumen, la profesión es un constructo histórico que se edifica de continuidades y de transformaciones. Una profesión se define y delimita como tal desde 2 ámbitos: los actores sociales que ejercen la profesión y la actividad que se realiza. Como les comenté y como les he leído, estas actoras históricas o estas profesionistas, estas periodistas, fueron escritoras, fueron dramaturgas, hicieron un montón de profesiones, pero yo las estoy categorizando también como periodistas porque ellas mismas se reconocieron como periodistas y porque sus pares las reconocieron también como periodistas. Entonces, dentro de este constructo histórico, por eso las estoy reconociendo como periodistas. A partir del siglo XIX, el mundo laboral sufrió un proceso de complejización donde se crearon espacios cada vez más especializados y diversos. Entonces, en ese entramado social que representa el mundo del trabajo, una profesión conforma un espacio de exclusión y de limitación, es decir, un proceso de exclusión. Como les comentaba, no fue sino hasta 1943 que se creó la primera carrera especializada, que fue la Escuela de Periodismo. Casualmente fue en la Universidad Femenina. Este fenómeno de falta de capacitación formal educativa no fue aislado,
pues según Queirolo y Zárate, a finales del siglo XX los mercados de trabajo urbano tuvieron mayor apertura para incluir a trabajadores de ambos sexos. Y bueno, creo que solo les puedo leer más o menos pues mi protocolo de trabajo y qué es lo que, en lo que me puedo basar. Pero puedes tomar 2 minutos. ¿Sí? Les quiero contar un poquito de mi primer acercamiento que he tenido sobre Elvira Vargas. La columna de Elvira Vargas me ha parecido muy interesante porque la columna de Elvira Vargas se centra mucho en la mujer en el trabajo. De hecho, así se llama, La mujer en el trabajo. Se publicó en el Nacional y no tenía como tal una periodicidad fija, y eso yo creo que corresponde a que ella hacía reportajes. Entonces, la columna estaba ligada a temas laborales y principalmente se alternaba entre la exposición de códigos y de derechos, reportajes sobre las condiciones laborales de las mujeres mexicanas. Destacaban publicaciones sobre... Esta periodista hace muy visible que son una clase muy específica de mujer en su época, e incluso ahora podía desarrollar actividades relacionadas con la creación y la palabra. Al leer columnas de la conciencia de clase y la necesidad moral de justicia son motivos recurrentes en la pluma de Vargas. Será la identidad periodística de Vargas al ser una portavoz y apoyo de aquellas menos afortunadas a que el sistema social utiliza como mano de obra para su consumo y deshumanizándolas. Al parecer, por lo menos en esta primera década de su ejercicio profesional, existe mucho de defensa social en sus textos. Al igual que propósitos educacionales, para 1933 es invitada a participar como exponente en el segundo Congreso de Campesinas y Obreras sobre la condición de la mujer asalariada. Bueno, les voy a platicar como brevemente lo que he analizado sobre la columna de Vargas. Ella lo que hacía era, lo que me parecía más importante del trabajo de Elvira Vargas, es que ella no hacía columnas sobre lo que pensaba, o no hacía columnas en las secciones femeninas del periódico, que eso no era muy normal en la época, sino que lo que ella ya hacía era salir a la calle, iba a entrevistar a mujeres que estaban trabajando, a mujeres trabajadoras, y les preguntaba sobre derechos laborales que se estaban violando en la época, y cosas que ellas ni siquiera se estaban dando cuenta que estaban mal. Explotación laboral, situaciones de que las corrían y no se daban cuenta que tenían derecho a que se les pagara, eh, eh, pues porque las estaban corriendo. Costureras que trabajaban en condiciones de trabajo indignas, mujeres mayores de edad que trabajaban sin luz y que estaban cosiendo ahí, que se estaban quedando ciegas. Y iba a visitar oficios que para la mayoría de la sociedad pues como que no eran visibles. Y para Elvira Vargas era importante visibilizar la ley del trabajo y reportar para la sociedad este tipo de mujeres que no eran visibles. Entonces, para mí, ese fue como un primer paso de la reportera que salió, que dejó de escribir como solo la sección femenina y que empezó a visibilizar todo esto. Entonces, no sé, me parece muy interesante. Ya no tuve como que tiempo de leerles toda esta sección, pero ya tendrán tiempo de leer mi tesis. ¿Sería todo? Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Sí, estamos muy interesadas en conocer tu trabajo terminado. Bueno, ahora le voy a hacer el uso de la voz a la doctora Hilda Monraz.
que prefiere que no la presentemos. Entonces, bueno, adelante, doctora. Sí, gracias. Para tener más tiempo para dialogar, si es que hay oportunidad. Pues bienvenida, Verónica, qué bueno que estás acá otra vez, aquí en el seminario y aquí presente en las instalaciones del Colegio de Jalisco. Es un gusto tenerte aquí. Te felicito por el avance, es muy relevante para mí y creo que para muchas historiadoras hacer un recuento de las mujeres en el periodismo en México y en América Latina, porque pues lo que aquí nos contó es sobre algunas mujeres, tres, aunque en mayor medida de una, pero también en su texto habla de chilenas, el caso de las chilenas y un poquito en Argentina. Entonces creo que son cuestiones que se van conectando y que son muy relevantes para reescribir la historia de las mujeres. Yo tenía la duda, inclinándome a la respuesta de que si es una tesis de posgrado, en este caso de la maestría, ¿estoy en lo correcto? El inicio pues lo intuí como parte del estado del arte. Yo pensaría que más bien faltaría justificar de manera más concreta el estudio, al menos en el comienzo, es decir, como que tú expliques por qué las quieres estudiar, cuál fue el método de selección de estas mujeres, lo dices después, pero al inicio como parece un recuento pues de lo que se ha escrito sobre los temas que tú estás tratando, pero mi sugerencia es que desde el inicio digas por qué son ellas, cuál es el criterio de selección y por qué son relevantes, ¿no? Para la historia de las mujeres. Te hago una serie de comentarios en el texto, aquí te las voy a dar. Algunas partes son repetitivas, por ejemplo, cuando vuelves a decir por qué Elvira, por qué las periodistas, pero yo creo que nada más es cuestión de revisar profundamente cada párrafo incluso. Algo que a mí me ha servido mucho y a lo mejor a algunas les puede servir es incluso hacerlo físico, ¿no? Hasta recortar los, o sea, así como imprimir y recortar los párrafos, a mí me sirvió mucho en mis tesis para darle orden a lo que estás planteando. Yo sé que lo que tuviste que presentar aquí tenía que ser muy recortado, 15 cuartillas les pedimos, entonces también sé que eso es difícil, pero es un buen ejercicio de síntesis, ¿no? Para plantear con mucha claridad qué es lo que quieres estudiar o cómo has avanzado en estos términos. Mi postura como historiadora con perspectiva feminista me hace sugerirte que empieces citando a historiadoras, mujeres o especialistas en el tema de mujeres, porque si queremos reescribir la historia de manera más incluyente o podría decirse subversiva en comparación con lo que antes se ha hecho, pues cambiemos la forma de referir desde el inicio, ¿no? Te lo digo por cómo inicias el texto, planteando un trabajo de un colega varón, pero pues en ese caso yo te sugiero por ejemplo, podrías empezar con estudios muy específicos sobre la historia del trabajo de Joan Scott, ¿no? A ella la manejas poquito después, pero ella misma, antes de especializarse en cuestiones de género, tiene libros en inglés sobre historia del trabajo en Estados Unidos, en Francia, desde el siglo XVIII, siglo XIX. Yo aquí te dejo algunas sugerencias muy específicas que ya están en español, algunas otras siguen estando en inglés, no las han traducido, pero son de fácil acceso sobre, por ejemplo, esta que ya fue traducida en 1993 en Historia de las Mujeres en el volumen 4, que se llama La mujer trabajadora en el siglo XIX. Otra que es la mecanización de las mujeres en el trabajo, que yo creo que podría ayudarte mucho a este término que no aludiste ahorita, pero está en tu texto, sobre la mecanización, sobre cómo hay cambios a partir de la revolución industrial y cómo hay la introducción de máquinas, ¿no? Entonces, Joan Wallach también lo manejó desde 1982. Otro texto de Joan Wallach Scott es sobre el lenguaje, género y la clase trabajadora en la historia, así a manera general. Desde 1987 ella está publicando, digo, afortunadamente sigue viva, sobre mujeres y sobre trabajo y después se especializó en mujeres. Entonces creo que a lo mejor iniciar con los textos de Joan Wallach puede darle una manera más subversiva a tu texto. Me parece muy relevante el análisis desde la identidad. Es algo que incluso aquí en este seminario hemos dialogado mucho. Nuestro último libro hace alusión a los debates sobre la identidad en Jalisco, lo cual hace remitirnos también a las clases sociales. Y en este caso me pregunto si será útil pensar en las clases medias
pues sospecho que las 3 periodistas analizadas pertenecían a dichas clases. Y bueno, aquí también hay un debate sobre si es una clase media o las clases medias. Particularmente yo me inclino a pensar en clases medias por la diversidad, por el origen, por la cuestión racial o de etnicidad, depende desde dónde lo vayas a abordar. Pienso que obedecen a un perfil muy similar, incluso al de sus colegas varones, ¿no? Por ejemplo, estudiaron hasta cierto nivel, tú lo dijiste ahorita al final, pero haces el detalle en el texto. Fueron escritoras principalmente, aunque hay un caso de quien fue abogada o estudió para ser abogada y dices que ejerció un año, y siguieron sus carreras profesionales en el ámbito intelectual. Entonces, en ese sentido, te invito a leer, o no sé si ya la tenías contemplada, a Sara Luna, que pues es especialista en clases medias en Ciudad de México, y a Lilia Vallardo, que aquí está conectada y que es nuestra también coordinadora de este seminario, porque pues ella tiene estudios también sobre clases medias o poder adquisitivo en la Ciudad de México y en las fechas correspondientes. Yo quisiera lanzarte algunas preguntas o inquietudes. Por ejemplo, ¿qué significaba ser mujer periodista en este momento? Esta pregunta que te estoy haciendo contiene las 2 vertientes que tú quieres abarcar. Género como una construcción social, como algo que se va, pues sí, construyendo, pero también deconstruyendo dependiendo del momento histórico. Y trabajo, o sea, esas 2 categorías, ¿no? Al final, ambas son construcciones que dependen de varios factores. Y te lo digo porque pues tiene relación con la identidad, con lo que tú ya has estado planteando, y el trabajo, pero también el trabajo en clases medias con un perfil muy específico. Bien, mencionas también otras profesiones que se feminizaron. Yo sospecho que estás aludiendo al magisterio, ¿no? Que el magisterio tiene el fenómeno de la feminización desde mediados del siglo XIX y hacia finales del siglo XIX. Y ahí te pregunto, ¿hay similitudes? Porque podrías entonces comparar con algunas carreras de maestras que se profesionalizaron en la escritura, como Laura Méndez de Cuenca del siglo XIX, que pues la historiadora Mila Davasant ha hecho grandes trabajos sobre ella, justo porque ella empezó haciendo historia de la educación y entonces se encontró con figuras muy relevantes como Laura Méndez de Cuenca, o también sugerirte pues los trabajos sobre mujeres intelectuales que ha hecho Margarita Vázquez y coordinado en diferentes momentos. Ella pues ha estudiado a mujeres extranjeras que vivieron en México, trabajaron en México, pero en general son mujeres intelectuales que desde el finales del siglo XIX, siglo XX, pues se perfilaron en este trabajo del ámbito cultural e intelectual. Ahí caben las periodistas. Y de hecho, en los compilados que ha hecho Margarita Vázquez, pues muchas son periodistas. Entonces, eso es una guía que puede servirte, ¿no? Incluso yo me atrevería a sugerirte, porque tú mencionas la biografía, pero hay una tendencia también últimamente de la prosopografía, que es como una biografía colectiva que puede conectar temas, redes, ideas en común. Y bueno, de fondo está el posicionamiento de las biografías feministas, ¿no? Que no es nada más el destacar a una figura, sino también reescribir la historia a partir de que esa persona ilumina el contexto histórico. Esos son posicionamientos pues ya de hace algunas décadas, principalmente con las historiadoras estadounidenses, Francis Chesson López, Mary Kay Pons, que pues nos abrieron ese camino, ¿no? Otra pregunta que te haría es, ¿por qué reconocieron a algunas periodistas de su tiempo en su ámbito y a otras no? Incluso con los periodistas varones. ¿Por qué a ella le dieron una columna y a otra no? Porque no es la única periodista que existió en ese momento, ¿no? Tal vez regresamos a los puntos sobre clases sociales, que de hecho se pueden ligar con los liderazgos que tuvo esta periodista Elvira, me parece, en el segundo Congreso de Campesinas y Obreras en 1933, de Elvira Vargas,
y en la Comisión de Trabajo y Hacienda en el Sindicato de Obreros, Empleados y Redactores del periódico El Nacional de 1937. Pues también ahí en ese sentido, cuando mencionas, y lo dijiste aquí muy claramente, sobre la primera escuela o formación de periodistas de manera más formal, que fue en la Universidad Femenina, no sé si tú tengas conocimiento, justo de 1943 es esta fotografía que ya hemos trabajado la doctora Lilia y yo, de Lola Álvarez Bravo. Ella tiene es una técnica de collage en la que presenta una fotografía de la Universidad Femenina en 1943, y pues el trabajo en general artístico de Lola Álvarez Bravo podría conectarse con estas cuestiones del periodismo de las mujeres de esa época, ¿no? Incluso yo me atrevería a pensar en manera teórica que te podría servir pensar en la categoría, te lo dejo aquí en el texto y te puedo dejar algunas sugerencias bibliográficas, lo de la modernización del patriarcado, porque tú hablas de que pues sí hay como una inclusión de las mujeres en el periodismo, pero hay todavía cosas que no las dejan alcanzar, ¿no? En comparación con sus colegas varones. Y me atrevo a citar aquí una reseña de la historiadora Mary Kay Fong, que nos ha dejado gran legado en la historia de las mujeres en México. Ya dice, la modernización del patriarcado significa la dignificación y el empoderamiento de la mujer, la ampliación de su participación en la esfera pública a través de la racionalización de la domesticidad y los procesos reproductivos, desde la medicalización del nacimiento a la formación de los niños sanos, fuertes y productivos. Fin de la cita. Aquí Mary Kay Fong hizo una reseña sobre mujeres en el cambio social en el siglo XX mexicano, el libro de la doctora Teresa Fernández, pero también la misma doctora Teresa Fernández pues tiene un amplio debate sobre la modernización del patriarcado. Entonces creo que eso, y como está ubicado justo en el periodo de la posrevolución, creo que te puede servir para entender por qué aún así a otros no, en qué sentido y para qué sí se les da o les abre el paso a ciertas mujeres intelectuales en esos ámbitos. Y bueno, recomiendo también, bueno, en la presentación hay una información desigual de las tres periodistas, de una dices muchas cosas, de otra menos y otra menos. Supongo que tiene que ver con las fuentes consultadas y disponibles, pero si pudieras explicar esto estaría interesante, porque acuérdate que también no encontrar información de una mujer tiene mucho que decir también sobre la historia, ¿no? Y recomiendo la revisión de la compilación de textos periodísticos de Rosario Castellanos, que está editada por el Fondo de Cultura Económica, cuyo estudio introductorio escrito por Gabriela Cano podría resultarte esclarecedor sobre el estudio de las publicaciones de Rosario Castellanos unas décadas después, pero que son importantes para la reflexión teórica y metodológica que estás haciendo. Y muchas gracias y felicidades. Gracias. ¿Tienes algún comentario? No. Tengo muchas cosas que pensar. Muchas gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a leer unos comentarios que nos dejaron en Facebook. Bueno, saludar a Adriana Orozco, que siempre nos acompaña. Ella manda un saludo a todas las integrantes del seminario. También Elizabeth Chávez felicita a Verónica por el estudio de las mujeres periodistas. Y Alberto Casillas también manda saludos desde Monterrey. Me gustaría saber si, Fabiola, tienes algún comentario que quieras hacer un poco antes, a ver si llega alguna pregunta o si alguien de aquí tiene alguna pregunta. Parece que aquí no, entonces Fabiola, si quieres hacer algún comentario, adelante. No, no tengo comentarios. Bueno, creo que nunca lo dije, pero esta investigación forma parte de mi tesis de maestría de redes de mujeres en el teatro en México y en Argentina. Muchas gracias, doctora Isla. Sí, perdón. Fabiola, bueno, me gustó mucho tu intervención y pienso mucho en no sé si son parte de las redes que tú estudias y en las que tú estás, porque conozco algunas mujeres que hacen teatro aquí en Guadalajara y trabajan con comunidades, pues sobre todo infantiles, y entonces
quería preguntarte dos cosas que se me venían a la mente con tu presentación. Uno, ¿cuál es la intención profunda de hacer redes entre mujeres que hacen teatro? Porque, por ejemplo, como historiadora te puedo decir que al hacer historia de las mujeres, lo que yo pretendo es pues reescribir la historia. No nada más ponerlas ahí en el relato, sino así como que desordenar todo y volverlo a hacer. Y es una tarea pues muy complicada que yo no creo hacerla sola, pero que muchas lo estamos tratando de hacer. Y la otra pregunta es si tú reconoces cambios o continuidades o algo que se pueda percibir a partir, algo que se puede percibir o incluso medir a partir de este trabajo de las mujeres en el teatro o en el arte, porque es una duda que he tenido últimamente sobre si al hacer curaduría feminista, si al hacer trabajo de redes de mujeres artistas, hay algo que se pueda ver si mejoró, empeoró o qué reacción hay desde tu trabajo. Esas son mis preguntas. Sí, bueno, la intención profunda de cada red, yo creo, por ejemplo, yo trabajo en Tejiendo Redes, ¿no? Soy una de las fundadoras de Tejiendo Redes, y creo que una de nuestra necesidad justamente fue crearnos más referentas de mujeres artistas, o sea, no crearnos, sino más bien conocerlas, ¿no? Porque de repente todos los teóricos que vemos en la carrera o admiramos a manera de, yo soy directora de teatro, a manera de dirección, todos son hombres, ¿no? Entonces, nuestra necesidad profunda fue decir, no, a ver, ¿por qué? ¿No? Y se entiende históricamente el por qué, eh, pero mm, estas- esto que no nos dio las facultades o la universidad de dejarnos referentes de mujeres artistas es algo que queremos hacer. Y también viene una cosa de cómo lo laboral también puede permear esto, ¿no? Las redes de mujeres. Porque generalmente también cuando haces alguna obra de teatro o algún espectáculo, pues generalmente siempre tienes que trabajar con personas, ¿no? Y generalmente la agenda siempre se llena de hombres. Entonces fue como, no, porque las redes de mujeres también son una base para crear para dar a conocer a otras creadoras, ¿no? Entonces también yo creo que fundamentalmente es eso, el reconocimiento de la labor de las mujeres, el conocerlas y crear diferentes bases de trabajo. Em, bueno, esa es según yo, la necesidad y a nivel personal el por qué me gusta estudiarlas, porque no hay estudios de casos de lo que está pasando, ¿no? Con las mujeres y están haciendo movimientos muy interesantes. Entonces dije, no, pues si no empezamos a teorizarnos nosotras mismas, nadie lo va a hacer. Entonces, por eso, yo de los cambios y necesidades, por ejemplo, a mí lo que me parece muy crucial a nivel como estudio, que tampoco sé hacia dónde derivarlo o cómo derivarlo, porque faltan respuestas, es el por qué no continúan, ¿no? Ha habido muchísimas redes, así yo tengo mapeadas de México unas 30, y de las cuales activas solo siguen siendo 5. ¿No? Entonces es como de este boom, el por qué no sigue persistiendo. Por ejemplo, lo que sí me he dado cuenta es que a nivel, eh, um, por ejemplo, en Argentina son un poco más gremiales, ¿no? Sí existe una formación más gremial. En el sentido artístico está la colectiva de autoras que sigue trabajando y ha tenido publicaciones periódicas, la colectiva de actrices, que se ha desdibujado también ya un poco, pero que sí hizo demandas gremiales. Y acá no hay como un movimiento tan gremial. El movimiento más gremial fue la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro, que se integró un año después, y que sí, que hizo cambios en abogar esto de la paridad, no sé, bueno, no, el uso del pronombre femenino en las convocatorias,
Sin embargo, yo sí creo que hay una necesidad de instaurar, ¿no? De que estas redes no solamente reconozcan el trabajo de las mujeres, sino también pasen hacia lo político, ¿no? A lo político, al decir, o sea, es increíble que, o sea, sí exista una ley de paridad para ocupar cargos políticos, pero no existe una ley de paridad para las convocatorias, ¿no? O sea, en las convocatorias sigue siendo un número estimado mayoritario de los hombres los que ganan las convocatorias o la programación al de las mujeres. Entonces se necesita crear leyes de base para subsanar esta cosa histórica, ¿no? Desapartado histórico que han tenido las mujeres. No sé si respondí tus preguntas. ¿Y me puedes pasar el nombre de la colectiva de Michoacán, de Jalisco, perdón? Sí, te escribo el correo. Gracias, Ah, Fabiola. gracias. Sí. Doctora Cecilia, tiene la mano Sí, muchas levantada. gracias. Yo también tengo una pregunta para Fabiola. Y bueno, es en relación, o sea, bueno, que bueno, revisamos estos tres estudios de caso muy concretos, pero la pregunta es si bueno, si Fabiola ha encontrado algunas pues diferentes formas de operación con relación a determinados lugares. Si he tenido oportunidad de conocer otros casos en otros lugares, en otros países, y si cree que de alguna manera ha cambiado las condiciones del desarrollo del teatro en décadas pasadas. Este, y sí hay algo, ¿no? O sea, como un poco a nivel como de esta comparativa. Ahorita decía que había mapeado como alrededor de 30 colectivas, entonces me imagino que, bueno, se encuentran en diferentes lugares. Y bueno, si existe alguna diferencia. Y lo menciono de manera muy puntual porque, por ejemplo, las formas de operación del feminismo, del arte feminista en la Ciudad de México son, por ejemplo, diferentes a otros estados. Y, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar, pues de estar en contacto, por ejemplo, con las feministas de Guanajuato. Entonces, bueno, lo que podían hacer, las diferentes formas en que operaban eran diversas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues bueno, sí había un acto mucho más transgresor hacia el espacio público, que a lo mejor no podrían hacer en Guanajuato, por ejemplo. Entonces, en este sentido de conocer como pues estas particularidades, si Fabiola pues le ha interesado ahondar sobre esto, para tener como un conocimiento pues mucho más específico, ¿no? De también esto que mencionaba al final, ¿no? De por qué desaparecen determinados, si lo ha considerado como en este entramado que a veces es un poquito complejo entre la temporalidad, entre el espacio geográfico. Entonces, bueno, nada más era eso. Sí, eso creo que es uno de los grandes retos como a nivel investigación, ¿no? Como entender la operación, porque creo que el nivel operativo de cada una de estas redes o colectivas de mujeres responde también mucho a los medios de producción de las obras artísticas. ¿Por qué? Porque generalmente como que el primer impulso es sí, hagamos todo todas juntas y ya después van diciendo, ah, no, necesitamos por razones monetarias eh, crear sectores, ¿no? De la producción, ¿no? Entonces van respondiendo a cómo se producen obras artísticas. Y entonces también ahí también o sea, por ejemplo, algunas colectivas si es de vamos a hacer todo todas juntas y se reúnen y hacen minutas, y otras son más de, sí, sí existe la cabeza de dirección artística, o a veces la desdibujan totalmente. Entonces, sí tienen estas diferencias. Yo estoy trabajando, o sea, realmente mi tesis de investigación, si bien hace como un permeo de como todas las colectivas, de algunas colectivas, no de todas. Trabajo más en México con Tejiendo Redes y Ideas,
y en Argentina estoy trabajando con la colectiva de autoras y Teta, ¿no? Que Teta ellas siguen más en el área de performance, entonces también cambia la necesidad de producción de si es para el 8M o es para ya una temporada teatral o discursos, bueno, o proyectos un poco de más largo aliento. Entonces se vuelve como eso. Yo creo que eh, también hay como de lo que pasó en el 2018, que fue de vamos a hablar de las mujeres, y se empezaron a crear ciertos ciclos de lecturas dramatizadas, ¿no? Esto es lo que abundó muchísimo en esa época, y a partir de esos ciclos de lecturas dramatizadas ya empiezan después las compañías, ¿no? Pero sí hay como una desestructuración a largo aliento para permanecer, y creo que responde mucho a los medios de producción y mantenimiento de las colectivas. Gracias, Fabiola. Gracias, Fabiola. Doctora Lilia, tiene la manita levantada. Sí, muchas gracias. Un saludo a todas. Me disculpo por no estar en presencial, amanecí un poco indispuesta de salud. Pero bueno, mis felicitaciones para las dos ponentes, muy, muy interesantes. Y bueno, mi pregunta es para Verónica. Perdón, a lo mejor me perdí y no escuché si hiciste alguna cita pues a los textos de la doctora Celia del Palacio. Ella, bueno, pues a mí me sirvió, es que estaba tratando de recordar la referencia exacta, creo que sí fue en alguno de los capítulos de su libro sobre periodismo en Guadalajara, donde precisamente habla pues de las mujeres, historia de las mujeres periodistas, ¿no? No recuerdo exactamente, a lo mejor estoy cometiendo un error, pero si encuentro la cita precisa te la haré llegar. Y sobre todo porque a mí me sirvió la reflexión en torno a la figura de corresponsal, porque, bueno, por alguna situación, pues estudié una revista, la Mariposa, y como que, bueno, al menos yo, ¿no? Tenía un poco confusa esta figura de mujer periodista, mujer escritora que empiezan a publicar en este tipo de revistas, ¿no? Pero que generalmente eran maestras, muchas de ellas, y que escribían más bien con un interés literario, histórico, pero fue posteriormente, bueno, esta revista a la que estoy haciendo alusiones en el siglo XIX, pero ya para la época que tú estudias, pues sí aparece ya esta figura de corresponsal y que también era muy vetada para las mujeres, ¿no? No sé, ahorita que, bueno, escuchaba tu ponencia, pues recordaba, pues esto, ¿no? Que a mí me pareció muy interesante también, dentro de esta figura de las mujeres periodistas, reflexionar también en esta otra figura que también ha sido muy difícil incursionar, ¿no? En este espacio. Y nada, pues felicidades a las ponentes nuevamente. Gracias, Hilda, Nadia, un saludo. Un saludo también, doctora. Verónica, ¿te gustaría responder o...? Sí, todavía estoy reflexionando mucho sobre cómo llamarlas, porque sí, de hecho mi directora es la doctora Sara, y también estoy trabajando con la doctora Elena Madrigal, y tengo el apoyo de ambas, tanto como de la visión de la literatura y de la historia, porque tanto es como la cuestión de que se dedicaban a la literatura y a la historia, y creo que también esta cuestión de la clase media, ¿no? Y como yo trabajé en mi tesis de la licenciatura con Indiana Nájera, y leí su autobiografía, sé que también es esta cuestión de, por ejemplo, ella fue madre soltera, entonces sé que fue esta cuestión de dedicarse a muchos empleos por el hecho de sobrevivir, ¿no? Entonces, de buscar el periodismo, de estar publicando en donde pudiera, de también estar buscando en la literatura. Entonces, sí es muy difícil también
cómo llamarlos, porque también Catalina, pues principalmente se dedicaba al teatro, entonces sí son corresponsales o son colaboradoras o periodistas, y también es muy difícil todavía cómo definirla, y sigo trabajando también mucho en ello, sí es muy complicado porque sigo, sigo en el dilema. Ujú. Bueno, entonces también plantearte el trabajo de Ale Díaz, ¿no? De Lola Vidrio, específicamente ahorita que estás mencionando sobre mujeres que trabajan, ella también trabajó en eso y porque pues le tocó ser proveedora, madre proveedora y también un poco salir, bueno, tú ya tienes los ejemplos muy bueno, seleccionados y caracterizados, pero un poco también hacer la crítica desde fuera de la Ciudad de México, ¿no? Porque mucho se ha centralizado y hay ejemplos en otros lugares que pueden ayudarte también a pensar lo que tú estás estudiando. Sí, lo que a mí me llamaba mucho la atención, porque yo seleccioné muchos periodistas, bueno, yo estoy estudiando muchos periodistas para tratar de ver a quiénes seleccionaba, y, y muchas venían de muchas partes de la República y llegaban a la Ciudad de México y se quedaban en la Ciudad de México. Entonces sí, mm, y también seguían publicando como alrededor del estado, pero pues donde se concentraba y donde al final tenían el trabajo, pues era en la Ciudad de México. ¿Les gustaría a alguien más agregar algo? ¿No? Aquí. Yo quisiera hacer una pregunta para Fabiola. Respecto a, bueno, es que me parece como muy interesante lo que propones de este mapeo de los colectivos actuales, ¿no? Que me suena como pues una manera de documentar los movimientos del presente, ¿no? Pero me pregunto, ¿de qué manera crees tú que este trabajo de mapeos de las colectivas puede impactar en la formación profesional de los teatreros y las teatreras, ¿no? ¿De qué manera este conocimiento que estás generando podría impactar y o transformar las prácticas pues en el nivel educativo, en el nivel de formación? Esa sería mi pregunta corta. Yo esperaría que impacte en el sentido de que sí se empiecen a programar más mujeres, ¿no? Yo creo profundamente que, que cada vez que se programan a más mujeres y se ven discursos distintos en las puestas en escena, eh, una estudiante dice, ah, yo podría hacer eso también, ah, eso me interesa. Y entonces empieza a gestionar un conocimiento estético desde, desde otro lugar, ¿no? Y abrir más espacios, porque, por ejemplo, eso no lo mencioné en la ponencia, pero sí lo mencioné en el artículo, que el 70% de las mujeres que entra a estudiar, el 70% del estudiantado que entra a estudiar artes escénicas son mujeres, ¿no? Y me parece que el 24 o el 27% más o menos son hombres. Y entonces, pero las personas que llegan a trabajar de las artes escénicas, eh, ahí cambia, o sea, son 10 hombres, digo, 7 hombres sobre 3 mujeres, ¿no? Entonces, como que hay una disparidad a nivel laboral, ¿no? Que responde mucho también al acceso a quién puede acceder o el por qué puede acceder a pasar esa barrera de ser estudiante a llamarse creador escénico o creadora escénica. Y esa barrera yo creo que entre más convocatoria haya y resonancia haya del trabajo de las mujeres, puede ir haciendo que se vaya emparejando un poquito, ¿no? Y cada vez más, bueno, eso es lo que yo esperaría. Y también en el mapeo, para mí es importante decir que lo que se empieza a nombrar
empieza a existir de una manera muchísimo mayor, ¿no? O sea, no que no exista, sino que empieza a hacerse más visible. Entonces, muchas personas podrán decir, esta corriente o este tipo de cómo están haciendo este tipo de conocimiento que están generando, me interesa, ¿no? Entonces empiezan a hacerse más hacia allá, empieza a haber otro tipo de escuelas, empieza a producirse conocimiento distinto y también se empieza a producir una estética distinta. También, por ejemplo, algo que no mencioné cuando preguntó Cecilia, que se me olvidó al momento de enunciarlo, eh, cada colectiva tiene una forma distinta de abordar sus propios feminismos. Y, por ejemplo, algo que está pasando mucho en los feminismos de las mujeres afromexicanas, que me parece muy interesante porque actualmente están haciendo un directorio de mujeres creadoras afromexicanas, es que el feminismo es totalmente distinto, ¿no? Se vuelve más comunitario en el sentido de que que integran también los saberes de los hombres dentro de la comunidad. Y eso es algo que se está dando en Guerrero y en Mérida. Y eso me parece a mí muy, muy interesante. No sé si respondí, pero espero que sí. Muchas gracias. Bueno, si nadie más quiere agregar algo, las invitaría a tomarnos una foto con una captura de pantalla, si pueden abrir sus cámaras para estar todas. Ahí va, 1, 2, 3. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya nada más para cerrar, invitarlas nuevamente a seguir nuestras redes sociales. También reiterar la invitación a participar en la convocatoria de la maestría en Estudios Sociales y Humanos, que está próxima a cerrar. Bueno, para las ponentes, nada más, y la doctora Cecilia Itzel, y bueno, aquí a la doctora Ayla Monraz, las constancias se las estaré enviando por correo en los próximos días. Entonces, bueno, les estaré escribiendo. Y también invitarlas a la próxima sesión que se va a realizar el viernes 29 de agosto. Contaremos con 3 ponentes. Lidia Camacho, que nos hablará sobre las vecinas, fundadoras y propietarias en la Guadalajara de Indias del siglo XVI. Carla Ramírez, sobre la vejez y el trabajo doméstico femenino en Guadalajara a fines del siglo XIX. Y Claudia Martínez, que nos hablará sobre las representaciones de género en el cine de ficheras mexicano desde el análisis de la película Bellas de Noche de 1974. Están cordialmente invitadas a ingresar a través de Zoom o también a sintonizarnos desde Facebook Live. Muchas gracias a todas y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.